Salmo 78. Continuamos viendo el salmo en el que está descrita la historia de Israel, sus más grandes rebeliones contra Dios. En el Antiguo Testamento, claro está. Salmo 78, versículo 22. Versículo 22. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, porque es bella y perfecta. Nosotros, Señor, te fallamos tanto. Perdónanos, porque no lo merecemos, Señor, que tú seas bueno con nosotros, sabiendo, Señor, cuánto te hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, corresponder, Señor, a tu bondad y glorificarte con todo nuestro ser, Señor, buscar agradarte, porque tú te lo mereces. Gracias, Señor, porque aquí está tu palabra, Señor, enseñándonos. Glorifícate, Señor, a través de ella y enséñanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, el objetivo es que nosotros, primero les voy a decir el tema. El tema es, hagamos las cosas al revés, parte 4, el círculo vicioso. Después del parte 4, si usted lo escribiera, diría, con entre paréntesis, y diría el círculo vicioso. Porque vamos a hablar de lo que no tenemos que hacer, es específicamente ese círculo vicioso, lo que no tenemos que practicar. Y ya vamos a ver. Primero que nada, lo que debemos hacer es reflexionar sobre qué tan rectos son nuestros pasos, qué tanto podemos habernos alejado de la voluntad de Dios, o si estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo podríamos hacerlas mejor si las estamos haciendo bien? En fin, la idea es escudriñar nuestros caminos a través de un espejo que nos puede mostrar con claridad cuánto fallamos los hombres y la facilidad con que lo hacemos. ¿Qué es fallar? A pesar de la bondad de Dios, ¿pero por qué lo hacemos? Por no creer en verdad. Además de esto, debemos de reflexionar que no debemos de seguir cayendo en este círculo vicioso de fallo y ser castigado, entonces pedir perdón, después ser restaurado y después seguir igual. Veámoslo, eso es lo que hacía Israel. Continuamos viendo entonces la historia de Israel a través de un largo lapso de tiempo, su infidelidad y la fidelidad de Dios, a pesar de su infidelidad. A través de este Salmo 78 que está tan bonito para reflexionar y para decir, no, hagamos las cosas al revés. El versículo 22 nos dice algo bien importante. Es algo de las cosas tan importantes que nosotros ya lo hemos visto, pero es algo que fue el problema de Israel. El versículo 22 lo dice, que no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Por eso eran así. ¿Por qué? Dios era el bueno ahí con ellos, por eso es que veía de que eran un pueblo diferente. Eran diferentes porque Dios hacía maravillas en ellos. Eso era lo diferente en ellos, lo demás no, porque ellos no habían creído, ¿verdad? No le creían en verdad. A causa de ello tentaron a Dios y hablaron en contra de Él. Eso ya lo vimos la vez pasada en este mismo Salmo 78. Pues hay algunos que sin ver creen y otros que viendo nunca creen. Versículos 23 y 24. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. ¿Ya oyeron?
Luego continuemos con los versículos 27 al 29. Esto es lo que Dios hace. Ahí no son ellos. Es la fidelidad de Dios, como dice el título del capítulo este. Fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. Versículos 27 al 29. E hizo llover sobre ellos carne, como polvo, como arena del mar. Aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Hay casos de personas que han visto todo tipo de maravillas de parte de Dios, mas aún así no confían en Dios. Aquí está el ejemplo de Israel, pero hay otros ejemplos. Nosotros ya conocemos más de algunos, de personas que han visto cómo Dios obra. Y se podría decir que por verlo deberían de creer. Pero creer en Dios no solamente se trata de creer en esto, de que Él puede hacer maravillas, que Él es Dios grande y que Él puede hacer maravillas, sino que cuando en la Biblia nos habla de creer en Él, nos llama más a confiar en Dios. Y confiar en Dios nos debe de llevar a hacer lo que Dios nos diga, por el hecho de existir esa confianza. Estas personas no confiaban en Dios. Porque sí, obviamente creían que Dios existía, creían que Dios era grande, que creían que Dios los podía castigar y todo. Pero más que todo ese era su problema, que no confiaban en Él. Y hay muchos casos de personas que son así. Creen que Dios es poderoso para hacer milagros, mas no le creen en verdad. Pues no le entregan su vida, prefieren dirigir ellos su vida, pues no confían en que en Dios va a estar mejor. Eso es no confiar en Dios. Y eso es más que todo lo que la palabra de Dios le llama no creer en Él. Porque, como yo les dije, miremos el pueblo de Israel. Ellos vieron todo tipo de maravillas de parte de Dios. Creer que Dios era grande, ellos lo creían. Creer que Dios era poderoso, ellos lo creían. Pero seguían siendo infieles. No hacían lo que Dios les mandaba. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios, no como lo debían de ser. No creían en Dios como debían de creer, o sea, no confiaban en Él. Como ya les dije, más que todo la palabra de Dios cuando nos dice de que debemos de creer en Él, nos invita a confiar en Él, no solamente creer que Dios es poderoso, porque miremos a Israel. Incluso Jesús una vez les dijo de que si en otros lugares hubieran sido hechos los milagros que fueron hechos en ellos, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Y ellos no. Esa es la diferencia entre la fe viva y la fe muerta, la que estudiábamos allá en Santiago. Esa es la diferencia. La fe muerta no te sirve para nada, ni te cambian, ni te hacen nada. Tú sigues siendo igual. Y la fe viva incluso te cambia a ti. Con la fe muerta tú aún te puedes rebelar en contra de Dios, aún viendo sus maravillas, así como los demonios lo hicieron. Los demonios también creían en Dios, porque ellos lo veían, pero no le creían a Dios, ese era el problema. Consecuencias. Dejemos claro que sí tenían alguna fe, que sí la tenían. Era una fe muerta, es decir, no le creían, por lo tanto fácilmente hacían cosas que a Dios les desagradaban. Si tenían alguna fe, era una fe muerta, por lo tanto no servía de nada. Por lo tanto, su actuar incorrecto tenía consecuencias. Y veamos qué hacían ellos. Acabamos de ver de que Dios era fiel, de que Dios era bueno, pero versículos 30 y 31, no habían quitado de sí su anhelo cuando Dios les dio carne. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Que ellos seguían igual. Dios estaba siendo bueno, y ellos seguían igual. Y de hecho, ya vimos de que ellos tentaron a Dios. Con anterioridad lo vimos en este mismo capítulo, de que ellos habían hablado contra Dios y lo habían tentado para que les diese esta comida. Entonces Dios se enojó
Actuar incorrecto tenía consecuencias. Uno quisiera que las cosas fueran como uno dice en la vida. No quisiera pecar y pecar y pecar y que Dios, como me ama, nunca me castigase. No, así quisiera. Pero las cosas no son como uno dice, las cosas son como Dios dice y como Dios quiere, porque Él es el creador de todo. Entonces, nadie más puede decidir cómo son las cosas en la vida. Esto ocurrió, ¿por qué? Porque dice que la palabra de Dios, que murieron de ellos los más robustos. ¿Por qué? Por su actitud. Estamos viéndolo. Empezamos viendo de que estas personas no le creían a Dios. Y si le creían, era una fe muerta. La fe muerta, por lo tanto, no era fe. Entonces, como no le creían a Dios, por eso es que se rebelaban en contra de Dios. Y como se rebelaban en contra de Dios, Dios los castigaba. Mas Dios no acabó con todos ellos. Luego ellos volvían a decir: vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle perdón. Y Dios los perdonaba y seguía siendo bueno. Por eso así se llama el capítulo: fidelidad de Dios para con su pueblo infiel. Porque Dios seguía siendo fiel y misericordioso más que todo. Bueno, las dos cosas en gran manera, porque no los destruyó. Aún siendo ellos infieles, yéndole a pedir perdón a cada rato. Hay personas que se les puede hacer un daño y no son tan resentidas, de que ellas perdonan, pero hay personas que llega a su momento en que dicen: esta persona lo mismo me hace cada rato, entonces ya no me conviene estar cerca de esta persona. Pero Dios aún así lo seguía perdonando, imagínense. Uno de personas no lo entendería y no lo haría, pero Dios sí lo hacía. Sí, ¿cuántas veces no lo hizo? Aquí estamos viendo una de las veces. Pero continuemos. El círculo vicioso. Veamos lo del círculo vicioso, porque esto es en lo que más se enfoca el tema. Hay muchos que viven de esta manera. ¿Cómo? Hacen y deshacen, como el pueblo de Israel, que cuando vienen las consecuencias buscan a Dios para que les ayude, esperando siempre ser perdonados. Pero esto es una manera incorrecta de pensar, pues incluso muchos lo hacen ya premeditadamente, que dicen: yo voy a hacer esto malo y bueno, si Dios me regaña, después le voy a pedir perdón. Si me pasa algo malo a causa de eso, le voy a pedir perdón a Dios y que me restaure, y ya después voy a seguir haciendo las cosas mal. Eso es malo. Eso, en realidad, ¿para qué hacer eso? No tiene nada de lógica. Pues lo que genera eso es que una y otra vez esas personas pasen por dolor a causa de sus decisiones. Mejor estar firmes en lo mejor, que es Cristo. Pues sí, imagínense. Hay muchas personas que, ya les dije, premeditadamente lo hacen. Se ponen a pensar: voy a hacer esto, pero esto es malo, y Dios me va a castigar, me puede pasar algo malo por andar haciendo algo malo. Lo que voy a hacer es que lo voy a hacer. Y ya después, si me pasa algo, le voy a pedir perdón a Dios y Él me va a restaurar y me va a perdonar y todo. Ya después, ya cuando esté bien, voy a volver a hacer lo malo. Personas que así piensan. Pero precisamente lo que pasa es de que Dios los castiga, le piden perdón, Dios los restaura, vuelven a hacer lo malo y Dios los vuelve a castigar. Entonces están siendo castigados una y otra vez. Entonces no conviene. Está en lo lógico, no conviene, porque es un patrón de comportamiento. ¿Para qué? Yo digo, si alguna vez fallamos, pedirle perdón a Dios y ya después ya no volverlo a hacer, para que no nos vuelva a pasar lo mismo. ¿De qué? De que Dios nos castigue.
que nos vaya mal. Versículos 32 y 35, pero lo estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, comparando, viéndolo a través de la historia de lo que les pasó a ellos. Versículos 32 al 35. Con esto pecaron aún. ¿Con qué? Aunque Dios los había castigado ya. Y no dieron crédito a sus maravillas, a las maravillas de Dios. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Ya ven, ahí está, es un patrón de comportamiento y además un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, pongan atención. Estamos viendo de que anteriormente Dios había sido bueno, ellos hicieron lo malo, lo tentaron y hablaron en contra de Dios. Entonces Dios siempre les dio lo que pidieron, pero estaba enojado Dios, entonces los castigó. Entonces los castigó, pero aún así siguieron haciendo lo malo. Eso es lo que vamos a ver ahorita, lo que estamos leyendo. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Aquí es donde lo vuelven a hacer. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacían morir, oigan, esto significa de que pasaba más de una vez. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. Lo hacían una y otra vez. Porque ahí dice, si los hacían morir. Dice, si los hacían morir con la intención de no decir todas las veces que lo hizo. Porque todas las veces que se rebelaron contra Dios. Entonces esto era un círculo vicioso. Lo hacían una vez, Dios los castigaba y viendo que todos estaban muriendo, pedían perdón. Después lo hacían otra vez se rebelaban, Dios otra vez los castigaba, ya viendo que otra vez estaban muriendo, pedían perdón y decían que ya no lo iban a hacer. Después lo volvían a hacer. Hay que cuidarnos de ese círculo vicioso. Sí cuesta, porque a uno se le olvida. Ya cuando uno ya está bien, ya se le olvida de que en algún momento estuvo mal por la causa de lo malo que hizo. Pero no nos conviene, como ya les dije, no nos conviene. Si hubieran seguido así, si hubieran seguido más tiempo en el desierto, hubieran seguido así hasta que quizás ya no hubiera quedado ninguno. ¿Quién sabe? Pero la cosa es de que seguían el mismo patrón. Algunos sí ya no eran los mismos, porque algunos ya habían muerto, pero veían. Pero también veamos esto, ¿a causa de qué era? A causa de que en el versículo 22 dice que no habían creído en Dios, ni habían confiado en su salvación. Cuando se tiene una fe muerta, esto es lo que pasa. Nosotros hacemos esto, pecamos, vemos el castigo de Dios, desde ahí nos asustamos y ya decimos, no, ya no lo vuelvo a hacer. Ya después volvemos a pecar, se nos olvida. Volvemos a pecar, vemos otra vez el castigo de Dios y decimos, ya no lo volvemos a hacer. Y seguimos así. La cosa es de que, no, yo digo, para que me estén castigando cada rato por lo mismo. La cosa es de que se nos olvida, pero tenemos que cuidarnos de esto. Porque no nos conviene estar siendo castigados a cada rato. Mas Dios sigue siendo bueno durante este círculo vicioso. ¿Por qué? Versículos 36 al 37. Pero le lisonjeaban con su boca. Oigan, leamos desde el 35 hasta el 37. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Esto después de que Dios los hacía morir, y entonces ellos decían que se volvían a Dios y se acordaban de Dios. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto.
Aquí seguían y volvían a hacer las mismas cosas. No se mantenían firmes, dice, en su pacto, pues sus corazones no eran rectos para con él. Pero ¿por qué les digo de que Dios aún sigue siendo bueno durante este círculo? El hombre que no cree es el que vive haciendo estas cosas una y otra vez, viviendo el mismo patrón de comportamiento. Y como Dios es justo, Él también tiene un patrón de comportamiento, que cuando hacemos lo malo nos castiga. Pero ¿por qué les digo de que Dios era bueno aún en esto? Versículos 38 y 39. Pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó, oigan, muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Dios está dispuesto a perdonar, mas estos hombres que su corazón no es recto, solo piden perdón y buscan a Dios para librarse del problema o castigo, les vuelve a acontecer lo mismo. Pasan por este círculo, pero, como les dije, Dios seguía siendo bueno aquí. ¿Por qué? Aquí lo dice, misericordioso, Él misericordioso, les perdonaba su maldad y no los destruía. Y muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Pues Él se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Estos hombres eran malos, dice aquí, que no le creían, que su corazón no era recto para con Él, que eran, ¿cómo le podría decir? Sinvergüenzas, igual que muchos de nosotros. Yo. ¿Por qué? Porque eso es no tener vergüenza. Oigan, solo imagínenselo usted. El hermano Elvin pecó una vez haciendo tal cosa, y después Dios lo castigó y fue a pedir perdón. Hey, de verdad que hice las cosas mal, merezco que me castigues, pero por favor perdóname y quita este castigo de sobre mí. Imagínese cualquier castigo. Pero después, ya cuando Dios me perdona, ya estoy bien y todo, pasa un tiempo y ya se me olvidó y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Y qué? Entonces me vuelve a pasar lo mismo. Y después vuelvo a pedir perdón de la misma manera. Y Dios, esto ya lo habías hecho, ¿verdad? Y uno así como que nada, así, ¿verdad? Por eso les digo, sin vergüenza. Pero Dios es bueno. Nosotros somos el problema. Que ese dicho me gusta. ¿Por qué? Porque muchos le echan la culpa a Dios. Más de alguna vez en nuestra falta de sabiduría lo hemos hecho. Pero Dios no es el problema. Nosotros tenemos que entender eso, de que nosotros no entendemos las cosas, por eso muchas veces pensamos mal, pero Dios no es el problema, nosotros somos el problema. Dios es perfecto. Y veamos el ejemplo de Israel. Ellos podían decir, ve, Dios no que era Dios el que nos iba a sacar y que nos iba a meter en la tierra prometida, y hoy matándonos, hoy castigándonos, ve, se murió mi hermano, ve, ya lo mató. ¿Pero qué? pero nosotros solo vemos, nosotros como le estamos echando la culpa a Dios, solo tenemos que ver lo que nos conviene. No, alguien que lo hace no dice normalmente lo que él ha hecho. No dicen, ve, ya, no dicen, ve, ya mató a mi hermano porque este fue el que agarró lo del anatema que dijo Dios que no lo agarraran. Y a causa de él le murieron otro gran puño. Ahí los familiares del que hizo eso no han de haber dicho eso. Los que hablaron en contra de Dios y lo tentaron y hablaron de que
que Dios no, a ver si les podía dar de comer lo que ellos querían. Ya cuando se murieron, los familiares no han de haber dicho, no, es que Dios los mató, pero porque ellos hicieron lo incorrecto delante de Dios. Algunos iban, algunos entendían, porque imagínense, Aarón es un ejemplo. Él no sé si lo entendió de una sola vez o solo se aguantó porque ya sentía que le pasaba a él también, pero sucedió una vez que dos hijos de Aarón entraron en el templo, siendo Aarón el sumo sacerdote, y ofrecieron holocausto, pero ofrecieron algo, un olor delante de Dios que era extraño. No les puedo decir específicamente. La cosa es de que esos hombres estaban borrachos cuando entraron a dar sacrificio a Dios. Entonces Dios se enojó, porque ese era el lugar santo. Entonces Dios mandó fuego del cielo y los mató. Y Aarón mejor no dijo nada. Yo digo de que ha de haber entendido, de que fue por que ellos hicieron algo incorrecto. Pero los demás solo le echamos la culpa a Dios. Pero es de entenderlo. Yo digo de que Aarón lo tuvo que entender. Le dolió, pero lo tuvo que entender porque ese era un lugar especial, algo que se había edificado para glorificar el nombre de Dios. Y esos hombres entraron gordos a ofrecer sacrificio. Bueno, no me acuerdo si era sacrificio o era un olor, pero la cosa es de que lo hicieron de la manera que Dios no les había mandado. Incluso entraron borrachos. Entonces Dios hizo lo que debía de hacer. Pero sigamos viendo la sinvergüenzada de Israel. Pero como veíamos al inicio, es para escudriñarnos a nosotros mismos, porque Israel todavía sigue existiendo, pero no son los mismos. Estos ya murieron. Entonces, ya que ya se murieron, no podemos irles a decir ustedes son locos, no son normales. No, eso es para nosotros. Como veíamos también allá en Primera de Crónicas, de que esas cosas fueron escritas para nosotros, para los que los finales de los tiempos han caído sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos las cosas al revés. Entonces nosotros procuremos no caer en ese círculo, porque ciertamente, tal vez nosotros no lo hacemos premeditadamente diciendo, no, yo como sé que Dios es bueno, yo voy a hacer esto que es malo, es cierto, lo voy a hacer y es malo, pero después le voy a pedir perdón. Y después cuando me perdone voy a volver a hacer lo malo. Tal vez nosotros no lo hacemos así premeditadamente, pero la cosa es de que hay que cuidarnos porque aún así Dios nos va a castigar. Y estamos cayendo en castigo una y otra vez. Y de hecho, Dios si estamos jugando con Él, se va a enojar más en algún momento. Pero aquí vemos de que Dios seguía siendo bueno. Sí es cierto, acababa con muchos de ellos, pero ¿por qué? Porque eran personas totalmente con un corazón no recto delante de Él, y ya vemos de que no creían en Él y se rebelaban contra Él a cada rato. Una vez unos intentaron matar a Caleb y a Josué porque ellos estaban hablando de que Dios los iba a meter en la tierra prometida a pesar de los gigantes y de todos los enemigos que tenían. Y ellos, como ya estaban acobardando, mejor dijeron matémoslo. Dios se enojó. Y cuando aquellos estaban diciendo de que cualquiera podía tener el privilegio que se le había dado a Aarón, que se rebelaron también contra lo que Dios había dicho, porque Dios había dicho que los hijos de Aarón iban a ser los sumos sacerdotes, y había otros que querían ser también. Entonces, y se rebelaron contra las autoridades que Dios les había dejado también, los de Coré. Entonces yo digo, agarremos el ejemplo.
meditémoslo. Cuando lo vayamos a hacer, digamos, hey, yo no quiero ser igual que Israel. Lo que pasa es de que para entenderlo tenemos que ver un panorama así, lo tenemos que ver desde arriba, porque si lo vemos desde nosotros, no lo vemos así. Nosotros decimos, ay no, ahorita quizás estoy bien, pero no caigamos en lo mismo que a ellos les pasó. Nos vamos a evitar tanto dolor, mejor ese tiempo que podríamos ocupar en estar en ese círculo vicioso, ocupémoslo en agradar a Dios y acumulemos gozo y bendiciones. Que Dios nos bendiga mejor ¿por qué? Por lo que dice de que si nos gozamos delante de Él va a cumplir las peticiones de nuestro corazón. En vez de estar acumulando enojo de Dios para con nosotros, porque Dios llegó a un momento que le dijo a Moisés, mira, yo lo voy a matar a todos, ahí después te pongo encima de un pueblo más grande y mejor que este. Y Moisés fue el que le dijo, no Señor, no, por favor, no. Mira, los egipcios van a decir después de que los sacaste de la tierra de Egipto y ya después como no los pudiste meter en la tierra prometida, por eso los mataste mejor en el desierto. Ahí Moisés fue el que estaba hablando por ellos. Porque Dios dijo, entonces hay personas malas que son mejores que estos. Pues Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, como ya lo vimos en el versículo 38 y 39. Él es grande en misericordia y es tardo para la ira, mas es mejor que no llegue la ira por no haber causa. Si no hay causa, ¿por qué se va a enojar Dios? Si Dios ya es tardo para la ira, bueno, eso significa que algún día va a llegar la ira. Pero si no hay causa para que llegue, no, bueno, entonces mejor que no haya. Mejor que no haya. Versículos 40 al 42. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. O sea, lo hicieron una y otra vez. Patrón de comportamiento. Y Dios ya sabía que lo iban a volver a hacer. Por eso es que le daban ganas de acabar con ellos. Mas no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Versículo 42. No se acordaron de su mano el día que los redimió de la angustia. ¿De cuántas angustias? De Egipto, cuando los sacó de Egipto. Todo lo que vimos también anteriormente. Y no solamente Egipto, ya le dije de que todas las cosas que acontecieron aún antes, como en el 23 que dice, sin embargo mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos y hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Oigan, les estaba dando comida, pan de nobles, comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Tantas cosas que ha hecho Dios por nosotros. Nosotros somos infieles por el hecho de que somos seres humanos, pero no hay que agarrarlo como una excusa. No hay que aprovecharnos tampoco de Dios. Porque lo que dijimos también anteriormente, en vez de ocupar el tiempo en estar acumulando la ira de Dios, mejor acumulemos bendición, acumulemos gozo, queremos estar cerca de Él. Porque en realidad que Dios es bueno, pero eso en vez de crear en nosotros que queramos aprovecharnos de eso, debería de motivarnos a nosotros ser lo correcto delante de Él. Es lo que yo siempre he pensado, de que no hay que
no hay que andar pensando, no es ni necesario andar pensando en que Dios me va a castigar, ni andar pensando en cómo Dios me podría castigar. Dios podría hacer que me cayera un rayo o algo así, o que me metan preso o algo por hacer algo malo. Yo digo, no es ni necesario andar pensando en eso. Dios lo va a hacer si me porto mal, y si no lo obedezco y si me rebelo contra Él, pero no es necesario andar pensando en eso. ¿Por qué? Porque Dios es demasiado bueno y ya lo vimos aquí. Porque estas personas lo hacían una y otra vez, se rebelaban contra Él una y otra vez. ¿Por qué? Porque ya vimos de que ellos no creían en realidad en Él, sus corazones no eran rectos. Pero por el hecho de que Dios es bueno, yo me pongo a pensar, si Dios es bueno conmigo, ¿para qué voy a ser malo yo con Él? No tiene nada de lógica. Y de hecho, si nosotros tenemos algo de bueno dentro de nosotros y de nuestros corazones, nos debería de hacer sentir mal no corresponder al amor de Dios. Yo de hecho me siento mal, porque yo digo, no hombre, sí, hay cosas que yo pienso y hago que no son de cristiano. Yo así en mi mente le digo a Dios, de verdad que yo mismo me digo a mí, sin vergüenza. Yo ni siquiera me comparo con el pueblo de Israel, ahí ni me acuerdo, ahí digo yo soy el que... Y me siento peor por el hecho de eso, ni siquiera pienso yo en que Dios me va a castigar. Yo solo me pongo a pensar, yo estoy fallando demasiado, y Dios es demasiado bueno conmigo, y yo sé de que Dios me va a perdonar si le pido perdón, pero eso es lo que más me duele, que Dios me vaya a perdonar. A veces digo, Dios me debería de castigar, que hay veces que no lo hace, hay otras veces que sí, pero yo digo, Dios lo debería de hacer. Eso me duele más todavía, porque yo digo, yo me lo merezco, porque Dios es demasiado bueno, y yo no le puedo pagar por ser bueno, pero no le puedo pagar porque sea bueno, pero aún así, además de que no hago nada porque no puedo por pagarle, porque Él sea bueno, además de eso, hago lo malo. Entonces yo digo, Dios no se merece eso. Dios lo que se merece es que yo lo ame, y que yo le sirva, que yo le busque todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque Él se lo merece, no porque yo le deba de tener miedo. Hay que temerle a Dios, porque sí, Él merece ser temido, pero merece más ser amado. Porque incluso los demonios le temen a Dios. Pero ¿a Dios de qué le sirve que los demonios le teman? Que le tengan miedo. Ok, más para que todo miedo lo tienen. Pero ¿a Él de qué le sirve? Yo no quiero ser igual que los demonios. Dios se merece que yo lo ame. Porque si solo le temo y le tengo miedo, sigo igual que un demonio. Si hago lo mismo que el pueblo de Israel en este caso, aquí no está hablando de todos, porque había unos que sí eran rectos, que en realidad como que eran dos los únicos que entraron a la tierra prometida. Quizás esos eran los únicos dos rectos. Pero ahí no eran todos, pero en realidad que Dios se merece ser amado. Yo les digo de que nos cuidemos de esto, porque en realidad sí nos va a doler que Dios nos castigue, y sí duele, pero más que todo eso debería ser lo que pensábamos antes. Eso debería ser lo que nosotros pensáramos antes, que Dios merece ser amado, no merece ser castigado. No es así la cosa. No merece que nosotros le paguemos mal. No hay que olvidar que Dios no los destruyó del todo, mas sí hubo castigo durante todo este acontecer una y otra vez, porque pedían perdón, mas al ser restaurados seguían igual. Dios los volvió a castigar. Puntos importantes: los que no creen en verdad no cambian, pues su incredulidad no se los permite.
Si no crees en verdad, nunca se verá un cambio y participarás del círculo de la traición. ¿Por qué círculo? Porque se sigue y sin fin. Un círculo. Si usted dibuja un cuadrado, llega un momento en el que llegó a la esquina del cuadrado, pero el círculo nunca le va. Si usted sigue dibujando el círculo, siempre lo va a poder seguir dibujando sin fin, un círculo. Y ese es el círculo de la traición. Yo no quiero ser así. No debemos ser del pensamiento de fallarle y después, al ser quebrantado por el castigo, pedir perdón, y al ser restaurado seguir igual. Este es el pensamiento menos sabio existente, pues genera múltiples castigos. Cada vez que le fallamos, vamos a ser castigados. Entonces esto genera múltiples castigos cada vez que se vuelve la actitud incorrecta. Y además, de testimonio de una vida no convertida, al pensar de esa manera, este pensamiento manifiesta que no hay arrepentimiento y que se tiene una fe muerta. Por lo tanto, quien quiere vivir así no puede ser considerado salvo. Alguien con una fe muerta, o sea, no tiene fe, no puede ser considerado salvo, porque la salvación es a través de la gracia, por medio de la fe. Y aquí estamos viendo de que los que no creían en Él eran los que participaban del círculo de la traición. Entonces, alguien que en verdad tiene fe es transformado. Por lo tanto, la conclusión es permanecer firmes. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, literalmente, Señor, nosotros, Señor, queremos cada día ser mejores, y me atrevo, Señor, a decirlo por todos, esperando que así sea, por el hecho de que Tú no te mereces, Señor, ser traicionado, Señor, una y otra vez por nosotros. No queremos participar de ese círculo, Señor, de la traición. No, Señor, por temor al castigo, porque sabemos de que así será, Señor. Pero no es lo más importante, Señor, sino corresponder a Tu amor. Que sabemos, Señor, de que Tu amor, Señor, es lo que lo llena todo en nosotros. Y no nos queremos apartar, Señor, de Ti. Lo que queremos, Señor, no es interrumpir, Señor, nuestra conexión, Señor, o nuestra relación contigo. Lo que queremos es estar cada día más cerca. No queremos, Señor, que el pecado, Señor, nos haga sentir lejanos a Ti. Lo que queremos es solo acercarnos, Señor, y ver cada día más Tus maravillas, glorificarte por Tus maravillas y exaltarte porque eres bueno. Te exaltamos, Señor, porque eres bueno. Porque a pesar de que somos un pueblo infiel, Señor, ahora ya no estamos hablando de Israel, nosotros lo somos. A pesar de que lo somos, Tú, Señor, nos amas y nos perdonas. Gracias porque así eres Tú. Pero también te pedimos de que nos ayudes a ser mejores, por el hecho de que es doloroso, Señor, ser tan infieles, Señor, con alguien tan bueno. Es doloroso no mostrar amor con alguien que nos ama tanto. Ayúdanos, Señor, a través de Tu Espíritu a ser mejores. Te agradecemos por todo lo que Tú eres, por todo lo que Tú haces, porque estás en nosotros. Te glorificamos, Dios, por ser amor, por ser perdón, por cuidarnos. Pues, Señor, a través de los comportamientos que ya dijimos de nosotros, somos más indignos, Señor, que muchos. Yo pienso de que muchos malos son mejores que nosotros, pero Tú aún así nos amas y estás dispuesto a perdonarnos. Pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes a cambiar y a ser mejores. Y a ser, Señor, un testimonio, Señor, de una vida verdaderamente convertida, Señor, a través de nuestras acciones, para que los demás, Señor, puedan ver que Tú vives en nosotros. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en la vida de cada uno, Señor, que invoca Tu nombre y te exalta, Señor. Sé Tú, Señor, cuidando de nosotros, cuidando, Señor, de todos los que claman a Ti en esta situación.
esta situación de esta pandemia, porque tú eres ese Dios misericordioso. Así se tú obrando. En tu nombre hemos orado. Amén y amén.